La guerra en Ucrania se ha prolongado por más de 2 años. Bienvenidos a nuestro canal de inversiones y finanzas. Si os gusta este contenido, dadle a la campanita para no perderos ningún video. Las esperanzas de una resolución rápida se han desvanecido. Sin embargo, las conversaciones recientes ofrecen un rayo de esperanza. Rusia y Ucrania están negociando un alto al fuego temporal. Este acontecimiento ha generado debate. ¿Podría este alto al fuego ser el primer paso hacia una paz duradera? Este ensayo explorará esta pregunta crucial. Analiza el potencial de un alto al fuego para poner fin al conflicto. Primero, el ensayo examinará los antecedentes de la guerra. Ahondará en las razones detrás de la invasión de Rusia y la respuesta de la comunidad internacional. Comprender los orígenes del conflicto es vital para evaluar la viabilidad de una paz duradera. Luego, el ensayo analiza las posibles implicaciones de un alto al fuego temporal. Analiza los beneficios y riesgos tanto para Ucrania como para Rusia. Para Ucrania, un alto al fuego podría ofrecer la oportunidad de reagruparse. Podría permitir a la nación reconstruir sus defensas y brindar un respiro a sus ciudadanos. Sin embargo, un alto al fuego también conlleva riesgos. Podría darle a Rusia la oportunidad de consolidar las ganancias territoriales. Rusia podría usar el tiempo para rearmarse y prepararse para una nueva ofensiva. Las implicaciones de un alto al fuego se extienden mucho más allá de Ucrania y Rusia. El mundo entero está involucrado en el resultado. El conflicto ha destrozado décadas de paz en Europa. Ha desestabilizado el orden global. Las principales potencias, incluidos Estados Unidos, China y la Unión Europea, están observando las negociaciones de cerca. El ensayo examina las posibles consecuencias globales de un alto al fuego. Considera cómo los diferentes resultados podrían afectar el equilibrio de poder en Europa y más allá. Un alto al fuego exitoso podría allanar el camino para conversaciones de paz más amplias. Podría indicar un compromiso con la diplomacia y la reducción de la escalada. Sin embargo, un alto al fuego fallido podría tener el efecto contrario. El conflicto ya ha tenido un profundo impacto económico y social en Europa. La afluencia de refugiados ucranianos ha agotado los recursos. La guerra ha interrumpido el suministro de energía y ha alimentado la inflación. Un alto al fuego podría aliviar algunas de estas presiones. Podría permitir la reanudación del comercio y la cooperación. El ensayo concluye considerando los posibles escenarios a largo plazo para Ucrania, Rusia y el mundo. Para comprender la guerra actual en Ucrania, uno debe profundizar en la larga y compleja historia entre Rusia y Ucrania. Las dos naciones comparten profundos lazos culturales y religiosos, pero su relación ha estado marcada por periodos tanto de cooperación como de conflicto. Durante siglos, Ucrania ha servido como puente entre Rusia y Europa, a menudo atrapada en medio de luchas geopolíticas. En el siglo XX, el destino de Ucrania se entrelazó con el auge y la caída de la Unión Soviética. Después de la revolución bolchevique, Ucrania fue brevemente una república independiente. Sin embargo, fue incorporada por la fuerza a la Unión Soviética en 1922 como la República Socialista Soviética de Ucrania. Bajo el dominio soviético, Ucrania experimentó un periodo de colectivización forzada y represión brutal que culminó en la devastadora hambruna del Holodomor de 1932 a 33. Una catástrofe provocada por el hombre orquestada por el régimen de Stalin, que mató a millones de ucranianos. A pesar de las dificultades sufridas bajo el dominio soviético, muchos ucranianos también lucharon valientemente junto a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo significativamente a la derrota de la Alemania nazi. Después de la guerra, Ucrania siguió siendo parte de la Unión Soviética, pero su deseo de independencia nunca se desvaneció por completo. El colapso de la Unión Soviética en 1991 le presentó a Ucrania una oportunidad histórica para reclamar su soberanía. El 24 de agosto de 1991, Ucrania declaró su independencia del Imperio Soviético en colapso. Esta declaración fue confirmada por un referéndum en diciembre de 1991, en el que una clara mayoría de ucranianos votó, inequívocamente, a favor de la libertad y la autodeterminación.
Los primeros años de la independencia ucraniana estuvieron marcados tanto por la esperanza como por la incertidumbre. El país se enfrentó a la abrumadora tarea de construir una nueva nación desde cero, pasando de una economía de planificación centralizada a una orientada al mercado y estableciendo instituciones democráticas. El legado del dominio soviético proyectaba una larga sombra, con la corrupción y la desigualdad económica planteando importantes desafíos. Mientras tanto, Rusia, bajo el liderazgo de Boris Yeltsin y más tarde Vladimir Putin, luchó para aceptar la pérdida de sus antiguos satélites soviéticos. El colapso de la Unión Soviética había dejado a Rusia sintiéndose vulnerable y rodeada, y veía a Ucrania, con su larga historia compartida e importancia estratégica, como parte de su esfera de influencia. Las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron en 2004 con el estallido de la Revolución Naranja. Este levantamiento popular fue provocado por unas elecciones presidenciales fraudulentas que se consideraron en general como un intento de Rusia de instalar un líder pro-Kremlin en Ucrania. Cientos de miles de ucranianos salieron a las calles, exigiendo elecciones justas y un rumbo pro-occidental para su país. La Revolución Naranja finalmente logró asegurar la victoria del pro-occidental Víktor Yushchenko. Sin embargo, los acontecimientos de 2004 expusieron las profundas divisiones dentro de la sociedad ucraniana y pusieron de relieve la disposición de Rusia a interferir en los asuntos de su vecino. Tras la Revolución Naranja, Rusia adoptó una política exterior más asertiva, buscando reafirmar su dominio en el extranjero cercano. Esta asertividad se hizo patente en 2008 cuando Rusia invadió Georgia, otra antigua república soviética que había estado buscando vínculos más estrechos con Occidente. Luego, en 2014, Rusia aprovechó la agitación política en Ucrania para apoderarse de la península de Crimea, un territorio estratégicamente importante con una población mayoritariamente rusa. La anexión de Crimea por parte de Moscú fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación del derecho internacional, pero Rusia no se inmutó. La anexión de Crimea fue seguida por una insurgencia separatista respaldada por Rusia en el este de Ucrania, específicamente en la región de Donbass, que también tenía una población significativa de habla rusa. Rusia proporcionó apoyo militar, incluidas armas y tropas, a los separatistas, alimentando un conflicto que se cobraría miles de vidas y desplazaría a millones más. La guerra en Donbass se convirtió en un conflicto congelado, sin que ninguna de las partes pudiera lograr una victoria decisiva. A pesar de los múltiples intentos de alto el fuego, los combates esporádicos continuaron durante años, causando un gran daño a la población civil y envenenando aún más las relaciones entre Rusia y Ucrania. Los acontecimientos de 2014 fueron un preludio de la invasión a gran escala de Ucrania que Rusia lanzó el 24 de febrero de 2022. Este acto de agresión no provocado e injustificado envió ondas de choque a todo el mundo, destrozando la paz que había prevalecido en Europa desde el final de la Guerra Fría. La decisión de Putin de invadir Ucrania estuvo motivada por una compleja combinación de factores, incluidas sus ambiciones imperiales, su deseo de evitar que Ucrania se alineara con Occidente y su creencia de que Ucrania no era un país real, sino una creación artificial de la Unión Soviética. La invasión de 2022 marcó un punto de inflexión en la historia europea. Destrozó la ilusión de que las guerras a gran escala eran cosa del pasado en el continente. También puso de relieve la fragilidad del orden internacional y los peligros que plantean los líderes autoritarios como Putin, que están dispuestos a utilizar la fuerza militar para lograr sus objetivos. El mundo observó con horror cómo los tanques rusos cruzaban la frontera y las ciudades ucranianas eran bombardeadas desde el aire. La noción de un alto al fuego temporal en la guerra entre Rusia y Ucrania pende como un delicado copo de nieve en una ventisca. Representa una posible pausa en los combates, un breve respiro del derramamiento de sangre y la destrucción que ha llegado a definir este conflicto. Sin embargo, su misma fragilidad plantea una pregunta crucial. ¿Es este alto al fuego temporal una maniobra estratégica o un paso genuino hacia una solución duradera?
Para comprender la importancia de este acontecimiento, es esencial entender qué implica un alto al fuego temporal. En esencia, representa un cese de hostilidades por un periodo predeterminado, permitiendo que ambas partes se alejen del borde del abismo. Esta pausa en los combates, si se implementa eficazmente, podría proporcionar una ventana para que la ayuda humanitaria llegue a los civiles desesperados atrapados en zonas devastadas por la guerra. También podría ofrecer una oportunidad muy necesaria para que los diplomáticos entablen un diálogo, busquen puntos en común y exploren vías para una solución negociada. Sin embargo, la naturaleza temporal del alto al fuego introduce un elemento de incertidumbre. Su duración limitada plantea preocupaciones sobre qué sucederá cuando se acabe el tiempo. ¿Se silenciarán las armas de forma permanente o se reanudarán los combates con renovada intensidad? La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de las motivaciones de las partes involucradas y su voluntad de utilizar el período de alto al fuego de forma constructiva. Si ambas partes lo ven como una oportunidad genuina para trabajar hacia la paz, podría allanar el camino para negociaciones más sustanciales y una resolución duradera. Por otro lado, si alguna de las partes ve el alto al fuego como una maniobra táctica, una oportunidad para reagruparse, rearmarse y prepararse para una nueva ofensiva, entonces la frágil esperanza de paz podría evaporarse como la niebla de la mañana. El alto al fuego temporal, en este escenario, se convierte simplemente en una pausa en la tormenta, un preludio de una fase potencialmente aún más devastadora del conflicto. Ucrania en la encrucijada. Oportunidades y riesgos. Para Ucrania, la perspectiva de un alto al fuego temporal presenta un dilema complejo, una espada de doble filo con oportunidades y riesgos. Por un lado, una pausa en los combates ofrece la oportunidad de reagruparse y reconstruir, de atender las heridas de la guerra y abordar la crisis humanitaria que se desarrolla dentro de sus fronteras. El pueblo ucraniano ha demostrado una notable resistencia y determinación frente a la agresión rusa. Pero el costo humano del conflicto ha sido inmenso. Un alto al fuego podría proporcionar un respiro muy necesario para los soldados ucranianos exhaustos, permitiéndoles descansar, reagruparse y reforzar sus defensas. También podría facilitar la entrega de ayuda humanitaria a las ciudades y pueblos devastados por los combates, proporcionando suministros esenciales a los civiles que han sufrido dificultades inimaginables. Sin embargo, la posibilidad de un alto al fuego también conlleva riesgos inherentes para Ucrania. Una pausa en los combates, aunque ofrece un respiro temporal, también podría dar a Rusia la oportunidad de consolidar sus ganancias territoriales y fortalecer su control sobre las regiones ocupadas. Existe el riesgo de que Rusia, en lugar de utilizar el alto al fuego con fines pacíficos, explote este periodo para rearmarse, reabastecer a sus tropas y prepararse para una nueva ofensiva. Este potencial para que Rusia utilice el alto al fuego para su ventaja estratégica ha alimentado el escepticismo entre algunos funcionarios y ciudadanos ucranianos. Argumentan que cualquier acuerdo de alto al fuego debe incluir mecanismos sólidos de monitoreo y verificación, asegurando que Rusia no utilice este periodo para promover sus objetivos militares. El desafío para Ucrania es sopesar estos riesgos frente a los beneficios potenciales de un alto al fuego, para determinar si la oportunidad de hacer una pausa, reagruparse y buscar una solución negociada supera los peligros potenciales de dar tiempo a Rusia para reagruparse y potencialmente escalar el conflicto en el futuro. Una prueba de confianza. Verificar el cumplimiento y gestionar las violaciones. Un alto al fuego temporal, por frágil que sea, representa un rayo de esperanza en la oscuridad de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, su éxito depende de un elemento crucial: la confianza. ¿Pueden ambas partes, con su historial de animosidad y promesas rotas, superar su profunda desconfianza y adherirse a los términos de un acuerdo de alto al fuego? Esta pregunta se encuentra en el centro del desafío de transformar una pausa temporal en los combates en una paz duradera. Verificar el cumplimiento de los términos del alto al fuego es primordial. Tanto Ucrania como la comunidad internacional buscarán pruebas concretas de que Rusia está genuinamente comprometida con la reducción de la escalada, no solo participando en una maniobra táctica.
Esto requerirá mecanismos de monitoreo sólidos, que posiblemente involucren a observadores internacionales desplegados a lo largo de las líneas del frente. Estos observadores desempeñarían un papel vital en la verificación de la retirada de tropas, el monitoreo de cualquier señal de rearme o refuerzo y la investigación de cualquier violación reportada del alto al fuego. Igualmente importante es el establecimiento de procedimientos claros para abordar las violaciones. El acuerdo debe describir un mecanismo para reportar violaciones, realizar investigaciones imparciales y, si es necesario, imponer consecuencias a la parte infractora. La credibilidad y la eficacia del alto al fuego dependen de que ambas partes rindan cuentas por sus acciones y de que cualquier incumplimiento se encuentre con respuestas rápidas y apropiadas. Sin embargo, incluso con los mecanismos de monitoreo y aplicación más sólidos, el éxito del alto al fuego depende en última instancia de la voluntad de ambas partes de cumplir con sus términos. Esto requiere un cambio fundamental de mentalidad, un alejamiento del lenguaje de la guerra y hacia un compromiso genuino con el diálogo y la diplomacia. Generar confianza en medio del conflicto es una tarea desalentadora, pero es esencial si la frágil esperanza representada por el alto al fuego temporal tiene alguna posibilidad de convertirse en una paz duradera. La guerra en Ucrania ha enviado ondas de choque mucho más allá de Europa del Este, sacudiendo el orden internacional. Un alto al fuego podría señalar un retorno a la diplomacia y un compromiso con las resoluciones pacíficas. Sin embargo, reconstruir la confianza y abordar los problemas subyacentes será crucial para una paz duradera. La guerra en Ucrania ha puesto a prueba la unidad de la Alianza Occidental. Un alto al fuego ofrece una ventana para la diplomacia y la reevaluación de las sanciones. Mantener un frente unido será crucial para la influencia occidental y la seguridad a largo plazo. La guerra en Ucrania obliga a China a equilibrar su relación con Rusia y sus intereses económicos en Occidente. Un alto al fuego podría permitir a China distanciarse de Rusia sin una confrontación directa. El enfoque principal de China sigue siendo proteger sus propios intereses económicos y estratégicos. La guerra en Ucrania ha impactado de manera desproporcionada al sur global, exacerbando la inseguridad alimentaria y la pobreza. Un alto al fuego podría proporcionar cierto respiro, permitiendo la reanudación de las exportaciones de granos. Sin embargo, abordar las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria requerirá cooperación global. El escenario más optimista prevé el alto al fuego como un paso hacia un acuerdo de paz integral. Las negociaciones significativas requerirían que ambas partes participen en un diálogo genuino y hagan compromisos difíciles. Los mediadores internacionales podrían desempeñar un papel vital en la facilitación de estas conversaciones. Un escenario menos optimista prevé que el alto al fuego se solidifique en un conflicto congelado prolongado. Ambas partes permanecen atrapadas en un punto muerto, con enfrentamientos esporádicos continuos. Este escenario perpetuaría las divisiones dentro de Europa y la inestabilidad continua. El escenario más pesimista prevé el colapso del alto al fuego, lo que lleva a la reanudación de las hostilidades a gran escala. Una escalada podría tener consecuencias catastróficas, incluyendo mayores bajas y destrucción. El conflicto podría extenderse a los países vecinos, arrastrando a la OTAN a una confrontación directa con Rusia. La guerra en Ucrania ya ha tenido un profundo impacto en el orden internacional, reformando las alianzas. El conflicto ha acercado a Rusia a China, creando un formidable eje autoritario. La guerra ha dado paso a una era de mayor competencia geopolítica e incertidumbre. El alto al fuego temporal representa una frágil esperanza de paz
en un conflicto que ha traído un inmenso sufrimiento. El mundo observa, preguntándose si esta tregua puede transformarse en una paz duradera. El costo humano de un conflicto continuo exige todos los esfuerzos para buscar una resolución pacífica. El camino a seguir está envuelto en incertidumbre. El alto al fuego temporal ofrece un rayo de esperanza, una oportunidad para elegir la diplomacia sobre la guerra. El futuro de Ucrania, Europa y el orden internacional dependen de aprovechar este momento para la paz.